Rafael, abrir un poco el abanico y el debate y la discusión y lo que vamos a estar escuchando de él sobre el plan de manejo del Cabo Polonio, que lo tengo aquí delante, y dice que entre los lineamientos estratégicos y programas de manejo tiene 3 puntos vitales, y ya la pregunta es si esos puntos vitales son, a la visión de ustedes, reales o esconden algo más, ¿no? Por ejemplo, en el punto A dice protección de los objetos de conservación, en el punto B, mejoras del desempeño ambiental del Parque Nacional, y en el último punto dice ordenamiento del uso público turístico del Parque Nacional y desarrollo local. Estos son los lineamientos estratégicos para la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Y ya, Rafael, entonces, junto con la bienvenida, insisto, me gustaría conocer qué pensás con respecto a estos 3 puntos del plan de manejo. Bueno, buenas noches a todos primero. Un gusto. O buenos días, ya, porque a esta hora no. Ustedes están en radio, los demás no estamos muy acostumbrados, ¿no? Bueno, es muy largo el tema, ¿no? Por supuesto que eso que tú mencionás, como esos 3 puntos, me parece bárbaro, es un cúmulo de buenas intenciones. Ahí está, porque si uno los lee no puede estar en desacuerdo. Claro, nadie puede estar en desacuerdo, por supuesto. El plan de manejo no es que la gente esté en desacuerdo con el plan de manejo, está en desacuerdo con este plan de manejo. Claro, ¿no? claro. Nadie puede pensar en una comunidad que no haya reglas mínimas de convivencia, de organización de territorio y de todo. El problema es este plan de manejo. Y más que este plan de manejo, yo diría que el problema es el Estado, ¿no? El problema es el Estado que a lo largo de los años ha buscado cocarda, se diría, en Cabo Polonio, ¿no? Y ha intervenido en forma bastante nefasta. Y eso ha provocado, ¿no?, sin lugar a dudas, un descreimiento o ha sido prescindente. Ha sido prescindente en algunos momentos y en otros momentos ha sido nefasto directamente. Claro. Puedo mencionar diversos casos, digamos. Prescindente en primer lugar porque, vamos a ser claros, acá en los últimos 40 años, o si tomamos los últimos 40 años, los últimos, sacando 10 o 15, el Estado nunca le importó Cabo Polonio. Cabo Polonio era un cerrito ahí donde vivían los pescadores y había una planta de pescadores, una planta de procesadora de lobos y nada más, y nunca tuvo interés. La marca Cabo Polonio la hizo la gente, ¿no? La hizo justamente las construcciones que quieren mover para un lado y para otro, ¿no? Y el prestigio internacional, porque es increíble ver cómo en Europa se conoce Cabo Polonio. Muchísimo. Es más, el Estado utiliza continuamente la marca Cabo Polonio, que no la hizo él, la hicieron los antiguos pescadores. El llamado paisaje cultural. Los pobladores, claro, todo el paisaje cultural, que hoy está siendo muy ignorado, ¿no?, y muy atacado por este plan de manejo. Esa es una de las principales razones. Por eso yo decía, los puntos me parecen bárbaros esos, pero vamos a ver cuál es la realidad y el resultado de todo esto, ¿no? No se tienen en cuenta prácticamente ninguno de los elementos culturales importantes de Cabo Polonio. ¿Dónde está la diferencia sustancial, Rafael, con este plan de manejo? Porque hemos escuchado... mira, yo voy a hacer... Hay muchas, ¿no? Tú decime y yo te voy a decir la sensación que yo tengo, que no es lo que pienso, pero en este momento quiero salir de lo que pienso y tengo como una sensación que es la que tiene la mayoría de la opinión pública o una buena parte, sin tener conocimiento exacto. Hay una idea general de que ahí se metió gente que aprovechó, y que ahora además usufructúa arrendamientos muy caros, bueno, etcétera. Eso es lo que dice el Estado continuamente, digamos. Es una muestra más de la forma de atacar. En lugar de buscar estar al lado de la población, lo que hace es atacarla, diciendo que alquilan, que son unos vivos. Es una historia que ya la hemos escuchado, que la puedo además explicar perfectamente para que la gente la entienda, porque yo creo que la gente tiene una confusión muy grande sobre Cabo Polonio. Se piensa que Cabo Polonio es como la Plaza Independencia, cosa que no es así. Queremos que nos ilustres. ¿Cómo no? Por supuesto. Mira, Cabo Polonio, vamos a hablar, no todo el Parque Nacional, que son 28.000 hectáreas, de las cuales son 21.000 de mar y alrededor de 4.000 y pico de tierra, que es muy amplia. Vamos a hablar de la parte más ocupada, sobre todo, que es el tómbolo, donde está el famoso Cabo Polonio, donde la gente se toma los camiones y va a Cabo Polonio. ¿Qué es ese 1% que se dice? No del punto de vista territorial. Llegar, digamos, si tomamos todo el Parque Nacional no llega al 1%. No llega al 1%. La parte ocupada de eso debe ser del entorno de, 50, 100 hectáreas. Y los predios
que integran el Cabo Polonio son del orden de las 400 hectáreas. Perfecto. Si tomamos que la tierra, ¿no? Son 4.000 y pico de hectáreas y todo el Parque Nacional son 20 y pico de mil hectáreas, tomando la parte marítima, no llega al 1%, porque además los predios son 400 hectáreas, pero la parte ocupada son 20, 30, 40 hectáreas. Perfecto. Nada más que eso, ¿no? Me gustaría establecer primero que la gente entienda de quién es Cabo Polonio, ¿no? Ahí porque va. Vamos han tratado partes. de instalar la idea de que Cabo Polonio, como yo digo, como la Plaza Independencia. Eso no es así, ¿no? Y no está lleno de vivos, como dicen, como habla continuamente el intendente de Rocha, diciendo que ahí están los vivos que alquilan las casas y lucran. No es así, ¿no? Cabo Polonio está dividido especialmente la parte del Tómbolo en 4 predios, ¿no? Un predio que sí es del Estado, pero que no integra el dominio público del Estado. Para que entiendan una diferencia, no es como la Plaza Independencia donde todo el mundo circula, es como la Casa de Gobierno, ¿no? Donde es un bien privado del Estado. Donde claro. El Estado regula, ¿no? La De forma patrimonio público, pero de es pertenencia patrimonio, privada. Claro, el Exacto. Estado tiene bienes públicos y privados. Los Exacto. públicos son los accesos abiertos. Claro. Los parques, las Claro. calles. Las calles, todo eso. Después tiene dominio, tiene bienes privados. Exacto. ¿No? Por ejemplo, un cuartel, ¿no? Es un bien privado del Estado. Bueno, Claro. el padrón que el Estado tiene en Cabo Polonio, que era en origen del Ministerio de Ganadería, de ILPE, es un bien privado del Estado. Perfecto. No. Es un solo padrón y tiene 100 y pico de hectáreas. Pero después de eso, el Cabo Polonio está compuesto por otro padrón, que es propiedad privada, es el famoso Gabasol, Sociedad Anónima, que tiene 200 y pico de hectáreas. Hay otro padrón de 100 y pico de hectáreas, que también es de una sucesión Tisné privada. Perfecto. Y hay otro padrón de 100 y pico de hectáreas, que también era parte del padrón de Gabasol, ¿no? Que hoy día lo tienen los antiguos propietarios, la familia Roca, Pertuso, Luna, ¿no? O sea que el 80% del área de Cabo Polonio es privada. Es privada. Es privada, ¿no? Si tomamos 400 hectáreas, por decir un número, el Estado tiene 100, ¿no? Perfecto. Entonces, ahí empieza la primera división, ¿no? El Estado, obviamente, al entrar dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, hace regulación de todo el predio, ¿no? Ahora, los vivos, por ejemplo, de Gabasol, ¿no? Pagaron más de $1 millón el predio, ¿no? Pagan más de $150.000 de impuestos a la edificación inapropiada anualmente, ¿no? Y tienen además un predio de 200 hectáreas totalmente limitado, porque el Estado no lo deja hacer nada, y abierto al público, donde lo dejan circular a la gente libremente por todo su predio. Debe ser caso casi único en el país. O sea donde que uno tenga una estancia y todo el mundo pueda circular por ahí adentro, claro, ¿no? claro. O sea que esto de que no pagan impuestos y todo eso. Bueno, vamos por partes. A ver. Eso es el caso de los predios privados. El predio de Tisné o de Roca pagan diversos impuestos, contribución inmobiliaria, y hay conflicto con el tema de la ocupación que tiene con los propietarios, porque además la sucesión se ha subdividido, porque hay sociedades que compraron parte de la sucesión. Entonces es un gran lío, ¿no? Por supuesto que están sujetos al pago de impuestos, ¿no? No sé si están al día en el pago de impuestos, pero es un conflicto entre privados, en el cual el Estado Perfecto. no tiene nada que ver. Así como también fue antiguamente Gabasol. Gabasol se inicia con un conflicto entre el propietario del predio, que era la familia Roca, Luna, Pertuso, ¿no? Con los ocupantes. Y bueno, y terminó como un juicio tranquilamente en una transacción que hicieron, le compraron el predio. Claro. Una especie de acuerdo final. Un acuerdo final, le Bien. compraron el predio, Ujú. ¿no? Bueno, y después tenemos el padrón 1597, que es el padrón del Estado. Ese padrón, que es el que la gente se piensa que es todo Cabo Polonio, que no lo es, ¿no? Es donde está el mayor conflicto, digamos, por ser una tierra del Estado, y entonces es muy fácil decir, estos vivos que ocuparon esto y nosotros tenemos que proteger los bienes del Estado. No es así, no es así. Este padrón, digamos, en primer lugar, tengamos en cuenta que estos predios o estas tierras no tienen registro de ocupación humana en el entorno de entre 6.000 y 10.000 años. ¿No? Pero obviamente no es la ocupación de la que hablamos hoy. Claro, simplemente claro. que hubo presencia humana. Pero ¿qué ocurre? El Estado allí en determinado momento establece la planta de lobos, De la procesamiento. planta de faena de lobos, ¿no? Se hacía la matanza de lobos, se exportaban las pieles, ¿no? Uno de los bienes que el Estado, en lugar de proteger, se dedicó a matarlo, ¿no? Durante muchos años, por suerte terminó en el año 90, entonces plantó su planta allí. Pero este es un lugar inaccesible totalmente inaccesible. Entonces, ¿qué hizo? Fue
afincando familias, diversas familias que se convirtieron en zafreros de lobos y pescadores en la zona. Claro, como pasa en el interior del Como país. ha pasado en el país entero. Alrededor de las grandes fábricas y empresas que... El país entero. Exactamente. Acá no se dividió el país entero y dijeron, vamos a venderlo, y vamos a hacer el pueblo tal, y el pueblo tal, y el pueblo aquel, ¿no? Sino que ocurrieron familias que se fueron afincando en algún momento en determinados lugares, ¿no? Y luego de eso se regularizó. Y así se ha regularizado gran parte del país. Claro. ¿no? Sobre la base de lo que ya existía se le intentó dar un marco jurídico. Exactamente. Como pasa en el interior. Yo recordaba Juan Lacase, por ejemplo, que tuvo grandes fábricas y que muchísimos trabajadores de esas fábricas vivían en la zona, se afincaban en la zona. Bueno, acá pasó exactamente es lo exactamente mismo. El caso de Cabo Polonio. El viejo SOIP, que ustedes tal vez no lo recuerden, después se transformó en ILPE, y después pasó al Ministerio de Ganadería, ¿no? Necesitaba mano de obra, y allí no hay mano de obra porque allí había 30 kilómetros de arenales, imposible de circular, y entonces fueron afincando determinadas familias allí, y con el tiempo fueron afincándose más familias, porque además las familias no alcanzaba con la planta para sustentarlos, y tal vez con el pescado tampoco. Claro. Entonces la venida del turismo, de algún movimiento turístico, de gente que se fuera afincando, bueno, ahí necesitaba el panadero, necesitaba quien tuviera algún tipo de servicios. La artesanía, la venta. No, en aquel momento no era artesanía, era sobre todo servicios básicos. Servicios básicos. Servicios básicos. Entonces, el Ministerio de Ganadería fue otorgando permisos a la gente para que construyera su casa en ese lugar. Porque se veía bien en función de esas circunstancias. Vamos a entendernos, porque valía cero todo esto. Claro. Cero. En aquellas épocas a Cabo Polonio no iba a nadie, no le interesaba a nadie. Claro. No, la Intendencia de Rocha, que hoy tiene una voracidad por Cabo Polonio, nunca la pisó. Nunca lo pisó este sector de su territorio, ¿no? Sin embargo, eso fue creciendo y creciendo a lo largo de los años. Por supuesto que en algunos casos tal vez haya habido abuso de gente que construyó sin permisos y cosas por el estilo. Y se formó en definitiva lo que tenemos hoy, ¿no? Lo que tenemos hoy. ¿Qué ocurre con lo que tenemos hoy? Este padrón, especialmente del Estado, que a mí me causa mucha gracia cuando el señor Nario dice que ellos ganaron un juicio y que entonces ganaron un juicio y que nos pueden echar a todos, ¿no? Es como decir, bueno, el resultado del partido fue 2-2 y salieron los dos cuadros diciendo ganamos nosotros. Yo no digo ganamos nosotros ni ganó el Estado, ¿no? Digo otra cosa, les voy a explicar lo que fue ese juicio. Ese juicio que fue hace alrededor de 15, 20 años, el Estado demanda a los ocupantes que estaban ahí la propiedad del padrón. O sea, reclaman el juicio la propiedad del padrón y que le devuelvan el padrón, pretendiendo que se les declarara ocupantes de mala fe, que tiene su significado desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y esa fue su reclamación. ¿Cuál fue la contestación de todas esas personas que ocuparon ahí? Digo, sí, señor, tiene razón, ¿no? El predio es suyo, ¿no? Pero nosotros construimos porque nos dejaron construir acá, y algún derecho tenemos, ¿no? Bueno, la sentencia dice, ¿no?, exactamente eso, ¿no? El predio sí es del Estado. Algo así como que la tierra es del Estado, sí, pero la edificación nunca estuvo en discusión. La edificación es mía. Nunca estuvo en discusión. La edificación no es tuya porque por accesión pasa a ser parte del dueño del terreno. Ajá, que es el Estado. Quien tiene que es el Estado. Exacto. Pero la sentencia termina diciendo, sí, tiene razón. Es como si yo hago una pieza, para que la gente entienda, una pieza en el fondo de la casa del vecino. O sea, la pieza... Si el vecino te lo autoriza. Ahí está. Si el vecino te lo autoriza, la pieza siempre va a ser del vecino, pero tú vas a tener algún derecho sobre esa construcción que tuviste ahí. Entonces el resultado de este juicio fue que, sí señor, el Estado de la tierra es suya. No, ahora estas construcciones ustedes las autorizaron, en algunos casos expresa y en otros casos tácitamente. Y de acuerdo al inciso segundo del artículo 751 del Código Civil, ¿no?, quien construye a vista y paciencia del propietario, o sea, quien lo deja construir y ocupar, lo permite construir, ¿no?, para recuperar el predio debe abonarle el valor de las construcciones. Eso fue lo que sostuvimos en nuestra demanda y eso fue lo que dijo la sentencia, ¿no? O sea, la sentencia dijo... Eso dijo la justicia. Exactamente, eso lo dijo la justicia, en diversos juicios, además con los particulares y además con el Estado. Entonces, a mí me causa gracia cuando el señor Nario dice que nosotros ganamos el juicio y los podemos echar. Sí es cierto, digamos, porque lo importante acá... Pero tiene que pagar antes, si nos da el tiempo, por supuesto. Claro, está claro que la sentencia indica que tiene que pagar el valor patrimonial. Ahora vamos a ver qué tiene que pagar, ¿no? Primero, vamos a discutir mucho tiempo que tiene que pagar y cuánto valen esas construcciones. Pero le voy a decir al señor Nario, por si no sacó las cuentas, que hay 290 construcciones en ese predio, ¿no? Y que
el promedio probablemente del valor de estas construcciones al día de hoy en Cabo Polonio oscila en torno a los 40 a 50 mil dólares. Cada una. Cada una. Mover materiales, toda una casa hecha en todo, digamos, dentro de Cabo Polonio, con lo que implica el traslado de materiales y todo. Puede valer alguna 25 y otra 59, no sé. Pero hablamos de una cifra importante. O sea, que el Estado, digo, bueno, yo quiero sacarlos a todos. Bueno, señor, estamos hablando de 1.200.000 no, estamos hablando de 15 millones de dólares. 15 millones, 15, perdón, claro. Está bien, claro, está bien. 300 por 50. No, y si no son 15 serán 12, y si no serán 17. Pero esa es una parte que es la parte jurídica de todo esto, ¿no? Hay otra parte que para mí es mucho más importante. Exactamente. Que es la política, ¿no? En definitiva, todo esto, que fue lo que le dio ese valor cultural a Cabo Polonio, lo que permitió que esas generaciones de pescadores continuaran viviendo y progresaran mucho, y se afincara otra gente, y se formara este pueblo, y se hiciera como hicimos nosotros cantando el himno en la puerta de la escuela número 95, donde hubo de 15 a 2 niños, pero era la escuela, y la hicimos nosotros, ¿no? Y la hicimos, obviamente, con educación, con ministerio, no, con enseñanza primaria. Con el Consejo de Primaria. Con el Consejo de Primaria, ¿no? Me parece que todo eso es mucho más importante que pensar acá a ver si el Estado tiene. Por supuesto que el Estado tiene 15 millones de dólares. Me gustaría ver qué ministro de Economía se los va a dar al Ministerio de Vivienda para desalojarnos a todos, porque la siguiente pregunta, digo, bárbaro, ¿y para qué? ¿Qué van a hacer? Bien, y ahí me detengo un segundo, Rafael, por esto. No. Disculpa, pero yo... No, pero ¿Te parece si la dejás planteada y la contesta después de la pausa? Dale, era esto, ¿no? Pero impecable, nos desasna a los que estamos más cercanos al tema y a los que no tienen contacto con el tema. La pregunta es, hasta acá fuimos con lo jurídico, lo legal, y tú agregaste el tema, digamos, en torno al juicio y eso, lo que sería lo económico. Pero supuestamente el plan de manejo habla sobre todo